Las teorías del miembro fantasma. Se han postulado diferentes teorías para saber o conocer el origen del miembro fantasma. Una de las primeras fueron las basadas en los trabajos de Ramón y Cajal en 1928, quien descubrió que es el neuroma, el cual produce descargas ectópicas anormales luego de realizar la amputación al paciente. También está el homúnculo de Penfield. Las diferentes teorías contemporáneas que se basan en que el miembro fantasma es ocasionado debido a la existencia del homúnculo, que es una especie de mapa dentro de la corteza motora. Una de estas personas que siguen sus teorías en base al homúnculo de Penfield es B.S. Ramachandran, el cual dice que el miembro fantasma puede originarse en que una vez que la amputación es realizada, una parte en el homúnculo que esté cerca del área que haya sido cortada puede activar las sensaciones del área amputada y así originar el miembro fantasma. Síndrome del miembro fantasma. Son fenómenos relacionados con la persistencia de la percepción sensorial de un miembro amputado. La mayoría de las personas que han perdido una extremidad manifiestan que la siguen sintiendo allí. La forma de entender este síndrome es también tomando en cuenta el pensamiento de deseo que tienen esas personas, el deseo que ellos tienen de que esa extremidad de verdad esté allí. Otra cosa que se ha buscado explicar es el hecho de que las personas reciban, por ejemplo, estímulos en la cara y los sientan en las extremidades, ya sea en las extremidades, las piernas, o también lo puedan sentir en los brazos. Esto también se puede explicar a través de entendiendo la corteza somatosensorial, que es aquella que se encarga de todos aquellos procesos táctiles y la organización que se ha presentado de nuestro cuerpo en el cerebro. Esta es conocida como el homúnculo. Dentro de esta, la representación de nuestro cuerpo se ve un poco distorsionada, ya que se ven las extremidades encima de la cara y con eso se puede explicar el hecho de que las personas estén recibiendo estímulos arriba que sientan en esa parte de su miembro amputado. El síndrome del miembro fantasma se ha clasificado en dolor y en sensación. El dolor, las personas lo sienten en un 50% a 80% de las personas que acaban de ser operadas sienten dolor. Esto también se puede deber a que está recién hecha la operación o a que las sensaciones de que su miembro está allí son persistentes. Y aquí nos enlazamos con lo que es la sensación del miembro fantasma. Es decir, que el esquema corporal que tengo, para mí sigo sintiendo ese miembro porque sigue estando en mi esquema mental. El 90% de las personas que han sido amputadas manifiestan que siguen sintiendo como si ese miembro estuviera allí y en ocasiones han intentado agarrar cosas como si de verdad pudieran hacerlo aunque la mano no está allí. Para diagnosticar este síndrome es necesario hacer la revisión de la historia clínica, los motivos de la amputación y aquellos dolores que quizás en algún momento antes de la operación no se sentían. También es necesario prestar atención a los factores terapéuticos. Estos son los que en muchas ocasiones las personas van a fisioterapia para aprender quizás a vivir con eso, y esos factores son importantes a la hora de saber si de verdad están sufriendo de este síndrome, y la utilización de otras técnicas para disminuir el dolor. Antes de diagnosticar este síndrome hay que buscar técnicas para saber si en realidad sientes si el dolor es físico o son tus pensamientos que te están llevando a sentir eso. El tratamiento de miembro fantasma de tipo farmacológico
En la actualidad, solo se aplica en el tipo del dolor del miembro fantasma, y este sigue siendo un reto médico, ya que a pesar de las múltiples alternativas que existen a nivel terapéutico y diferentes técnicas analgésicas y anestésicas desarrolladas, continúa siendo un problema de difícil tratamiento. Los tratamientos comunes para poder tratar el dolor del miembro fantasma tienen el fin de reducir o eliminar por completo el dolor que este síndrome provoca. Dentro de estos medicamentos se incluyen los analgésicos débiles y fuertes, antidepresivos, antiinflamatorios, anticonvulsivos y antineuroepilépticos. Es muy común que algunos de estos medicamentos sean combinados y la dosis de cada uno de ellos puede variar dependiendo del estado o caso del paciente y de su evolución. Dentro de los tratamientos para disminuir o para, de hecho, erradicar el síndrome está la terapia de la caja espejo. Fue propuesta por Vijayasuriya Ramachandran. En esta había una caja dividida en dos partes, como la podemos ver aquí. En un lado se colocaba la mano y en otro el miembro ya amputado. Se empezaba a generar feedback entre ambas situaciones y eso hacía que las personas en cierta forma se sintieran mejor y en muchas ocasiones manifestaron que era efectivo debido a que las sensaciones y los dolores disminuían. También está la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que se hace con este aparato que vemos aquí. Al colocar estos en la extremidad amputada, las personas dicen que con las estimulaciones eléctricas que llegan ha disminuido el dolor. La acupuntura se conoce que es una técnica utilizada muchísimo para disminuir el dolor y esta también ha sido utilizada para tratar el síndrome del miembro fantasma. Ahora vamos a hablar sobre qué es el efecto placebo. El placebo es un elemento que por sí mismo no tiene un efecto curativo, es decir, que la sustancia no posee cualidades que produzcan una mejoría, pero ya el hecho de que se esté recibiendo este tratamiento provoca la creencia de que se va a mejorar, cosa que por sí misma provoca la mejoría. Vemos que normalmente se ingiere una droga para que haya un cambio y un efecto, pero en este caso ese placebo puede ser una pastillita dulce, algo que no tenga nada que ver con un efecto farmacológico y va a ocasionar el mismo efecto puesto que la persona cree que sí vamos a mejorar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la historia y de dónde proviene este término. Este término se utilizaba a mediados de la Edad Media y provenía del verbo latino placere. Así como también a finales del siglo XVIII se utilizó este término placebo en el contexto médico, ya que se administraban a los pacientes con la finalidad de complacer al enfermo, puesto que ya se reconocía que muchas de las sustancias que se utilizaban para curar las enfermedades, aunque no tuvieran efecto, a finales del siglo XVIII vemos que esto se utilizaba en un contexto médico con la finalidad de administrar a los pacientes el placebo para complacer al enfermo, ya que se reconocía para ese momento que las sustancias y que muchas de las sustancias que se administraban y se utilizaban para traer una mejoría al paciente no poseían ninguna clase de efecto. Como ya había dicho en la definición, la persona espera que traiga una mejoría a eso que está tomando y a causa de eso es que trae un aspecto positivo sobre la enfermedad. En 1955, Henry Fisher demostró que los pacientes respondían positivamente al placebo y definió esto como un tratamiento falso que servía como instrumento psicológico.
Ahora vamos a hablar sobre los factores que influyen sobre las bases neurológicas del placebo. Se dice que la aplicación del placebo estimula la corteza frontal, el núcleo accumbens, la amígdala, la sustancia gris, así como también activa las vías dopaminérgicas y las vías serotoninérgicas. Esta activación provoca una sensación de recompensa y relajación que coincide con la mejoría percibida por el paciente. Ahora vamos a hablar de algunas teorías por las cuales se guía este estudio del efecto placebo. Una de ellas es la teoría de la expectativa, que sencillamente se trata de la manera en la cual el placebo trae un efecto, puesto que simplemente el receptor lo espera. Solo porque la persona tiene la expectativa de que si me tomo este medicamento voy a mejorar, entonces cuando ingiere el placebo pensando que es un fármaco, obtiene la mejoría. Solo con esa expectativa de que sí va a traer un cambio positivo a su salud. Así como también se guía por la teoría del condicionamiento clásico, la cual propuso Pavlov. Así como dice aquí, la asociación entre un estímulo neutro y un fármaco activo puede hacer que el estímulo genere por sí mismo la respuesta característica del fármaco. Como la persona percibe ese estímulo neutro, que es el placebo, creyendo que es un fármaco que realmente le va a traer una mejoría, lo asocian y trae la respuesta que es la característica del fármaco, y esa respuesta vendría a ser una mejoría y una respuesta positiva a su enfermedad. Yo les voy a hablar de los diferentes tipos de efecto placebo. Están aquellos en los que se utilizan los denominados placebos puros, los cuales están constituidos por sustancias inertes, es decir, que no poseen actividad farmacológica activa. También se conocen como placebos inactivos. Estos pueden ser, por ejemplo, pastillas de azúcar. Y luego tenemos los placebos impuros, que al contrario de los placebos puros, tienen una leve actividad farmacológica, como pueden ser las vitaminas. Sin embargo, la actividad farmacológica que poseen o es muy leve o es irrelevante para la condición del paciente, y se le denominan como placebos activos. Luego tenemos la ética y el uso de los placebos. Desde que se empezaron a implementar los placebos, han habido críticas en cuanto a su uso y a lo que es ético, debido al principio de beneficencia y no maleficencia, que básicamente dice que se le debe administrar al paciente el mejor tratamiento. Así que hay un principio fundamental a la hora del uso de los placebos, y este es que el paciente debe estar consciente y debe haber aprobado el uso de los mismos. Sin embargo, hay prácticas de investigación, que es para lo que fundamentalmente se usan los placebos, en los que el paciente no puede saber que se le está suministrando, así que en eso se deben cumplir las siguientes pautas, que son: se utilizarán placebos inertes, las preguntas que pueda realizar el paciente serán respondidas todas sin ningún tipo de engaño, y no se le aplicará a pacientes que hayan indicado explícitamente no querer el uso de placebos. Sin embargo, a pesar de que, como ya dije anteriormente, se utilizan más que todo para las prácticas de investigación, se ha llevado el placebo al ámbito clínico. Generalmente los médicos no recomiendan el uso de placebo. Luego tenemos el efecto placebo y los antidepresivos. Las personas con depresión son más propensas al efecto placebo, debido a que una de las características principales de la depresión es la desesperanza, y al administrarle un tratamiento que la persona cree que le va a ayudar, de cierta forma regresa la esperanza, y a su vez se combate en medida la depresión. Tanto es así que los antidepresivos genuinos, aproximadamente se dice que un 25% se debe al efecto farmacológico y un 75% al efecto placebo. Sin embargo, estos datos han variado a lo largo de los años. Anteriormente se decía que eran 50 y 50, sin embargo estudios recientes demuestran un aproximado de 25 y 75.
Cabe recalcar que los casos registrados de efecto placebo en depresión son de depresión leve, debido a que en casos con depresión grave los placebos no surten tanto efecto como los antidepresivos genuinos. Por último tenemos el efecto Pygmalion, o también el efecto de la profecía autocumplida, que como su nombre lo indica, es una predicción que se cumple por sí misma en cierta forma, ya que esta está ligada a la expectativa que ya se ha mencionado anteriormente. El efecto se basa en la expectativa que se tenga hacia una situación, hacia la expectativa que el sujeto tenga hacia una situación o un fenómeno. Y al tener esta expectativa va a realizar acciones que al final de cuentas van a hacer que esta situación suceda. También funciona hacia personas. El efecto nocebo fue descrito por primera vez en la década de los 60 para reportar los efectos negativos causados por las drogas placebo usadas en los ensayos clínicos. Este efecto consiste en sufrir una serie de eventos adversos como consecuencia de las expectativas negativas que tenemos respecto a un medicamento, terapia e incluso mismo placebo, y que nos hacen creer que no funcionará o nos resultará perjudicial para nuestra salud. La característica principal es la capacidad de rechazo y convencimiento que tienen algunos pacientes de que el tratamiento no les va a hacer ningún efecto positivo para su enfermedad. Estos afectados por el nocebo manifiestan un empeoramiento en los síntomas causados ya de por sí por, de acuerdo a ellos, un mal diagnóstico y una incorrecta medicación. El efecto nocebo está relacionado con expectativas negativas que pueden adquirirse a través del aprendizaje, ya sea por instrucciones verbales negativas y observaciones sociales. El neurólogo alemán Magnus Eyre explica que el miedo a una enfermedad o a los mismos tratamientos que debemos seguir para curarnos puede agravar tanto los síntomas de la patología como los efectos secundarios de las terapias, y que el miedo es una de las mayores fuentes del estrés y que este estrés a su vez puede llegar a causar efectos somáticos, debilitar el sistema inmunológico, volviéndonos más vulnerables a los virus y a las bacterias y más sensibles al dolor. Las causas del efecto nocebo se desencadenan por factores psicosociales y contextuales tales como suposiciones basadas en apariencias. La información que se tiene sobre un tratamiento, ya sea su tamaño, su precio, su etiqueta, va a influenciar en la respuesta de este mismo. Tener demasiada información. Al tener demasiada información se conocen sobre los efectos secundarios y se es más propenso a presentarlos si se sabe de estos. Creer en información falsa. Basar las expectativas de un tratamiento o de un producto en algo que se escuchó en la calle que no necesariamente es verdad. Señales ambientales. Estar en ambientes similares en los cuales se presentó ciertos síntomas puede desencadenar estos otra vez. Temer lo peor. Es más riesgoso cuando se va con una mente negativa a una cirugía o a un tratamiento que cuando se está neutro o se piensa positivo. La comunicación del médico y el paciente. La manera en que el médico aborda el diagnóstico, el tratamiento, va a influenciar en la respuesta de este mismo en el paciente, ya sea negativa o positivamente. Y experiencias previas, propias o de otras personas. Malas experiencias en el pasado, ya sean personales o contadas por otras personas, pueden influenciar en los resultados del mismo tratamiento de esas experiencias o similares a este. En cuanto al funcionamiento del efecto nocebo, se puede hablar de teorías, ya que al traer resultados negativos en los pacientes, su investigación experimental es vista poco ética y por lo tanto no es comúnmente realizada. Una teoría que intenta explicar el efecto sostiene que, así como el placebo activa endorfinas en el cerebro para aliviar el dolor, el nocebo activa otros receptores que estimulan la producción de hormonas que afectan a la percepción del dolor. Una evidencia científica que ha dado soporte a esta teoría es que el efecto placebo y el efecto nocebo se derivan de procesos de gran actividad en el cerebro que están mediados
por mecanismos psicológicos tales como la expectativa y el condicionamiento. Pruebas experimentales han demostrado que sugerencias verbales negativas inducen la ansiedad y estas facilitan la transmisión del dolor. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un dolor crónico y generalizado que también suele ir acompañado por una intensa fatiga, trastornos del sueño, dolores de cabeza, náuseas o depresión, entre otros síntomas. Es una de las pocas patologías en las que se ha podido constatar el efecto nocebo. Los pacientes con esta enfermedad sufren muchos más efectos adversos a diversos fármacos que otros enfermos, y lo que resulta más significativo cuando son tratados con placebo. El conocer los posibles efectos negativos de un fármaco o tratamiento puede inducir una reacción adversa debido a la influencia de la mente sobre el resto del organismo. Se podía plantear un problema ético para los profesionales de la medicina, porque si ese conocimiento acerca de las potenciales manifestaciones de una enfermedad o sobre los efectos secundarios que podría tener un tratamiento, estas desencadenan, mejor dicho, el efecto nocebo. El dolor referido es aquel que se percibe en una zona adyacente o a una distancia relativa del origen real de ese dolor. Las causas más comunes derivan de dolores en la columna vertebral, en la articulación sacroiliaica, a nivel de vísceras. También puede ser producido por tumores, infecciones, entre otras manifestaciones. El dolor referido es producido cuando la activación de los nociceptores de las vísceras producen la percepción de dolor en lugares superficiales del cuerpo, es decir, la piel, articulaciones, músculos, etc. Y como podemos ver en estos diagramas, hay varios ejemplos de en qué zona de la piel o a nivel de las articulaciones se pueden sentir dolores de ciertos órganos o vísceras. Como podemos ver, en el estómago genera cierto dolor aquí en la zona cervical y en el hombro. En los pulmones asimismo podemos ver cómo la zona del hombro derecho, entre la zona de los pectorales, los riñones, en la zona lumbar, entre otros. ¿Cómo se origina el dolor referido? Voy a explicar la teoría de convergencia-proyección, la cual es la más aceptada en el momento, y esta teoría afirma que el dolor no se siente o apenas se siente en el área de nocicepción real debido a que esta área contiene poca densidad de nociceptores. En cambio, el dolor se va a proyectar en un área distal, más lejana, que contenga una gran cantidad de nociceptores, que va a tener un punto en común o un punto de convergencia con las aferencias de lo que viene siendo la víscera y el área distal, que contiene mayor cantidad de nociceptores. En este punto, que es una neurona de segundo orden, van a converger las aferencias de ambas estructuras. Y de aquí la información se va a llevar hacia el tálamo a través del tracto espinotalámico y posteriormente llegará hacia la corteza somatosensorial. La corteza se va a encargar de localizar el estímulo doloroso, pero va a cometer un error de proyección porque va a preferir aquella área que contenga mayor cantidad de nociceptores. Y en este caso, la piel tiene mayor cantidad de receptores de dolor. Por lo tanto, el dolor se proyecta en un área del dermatoma, una región del dermatoma a la cual estén asociados las inervaciones de la víscera que genera el dolor real. Hola, soy Luis Delival. Yo les voy a hablar de los tipos de dolor referido. Aquí tenemos el dolor referido somático, el dolor referido visceral. El dolor referido somático tiene que ver con aquellos que provienen de la piel, del tejido muscular, como podemos ver aquí, o de la parte esquelética del cuerpo. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar que el lugar que tiene el problema, pues realmente son estos que tienen estas X, ¿verdad? Esta X negra aquí, o las X blancas, como vamos a ver aquí. Y el dolor se siente en estos lugares donde se ve esta acumulación de puntos rojos, ¿ok?
aquí, aquí, aquí y aquí. Y bueno, como podemos ver, bastante lejos del lugar original del dolor. Y el dolor referido visceral tiene que ver con las vísceras, pulmones, corazón, vejiga, todas estas cosas. Un ejemplo de estos podrían ser que a veces las personas que tienen problemas con los pulmones empiezan a sentir un dolor en esta área del cuello, ¿ok? Esta área del cuello. Y les dificulta respirar, ese tipo de cosas. En el tratamiento, me voy a hablarles también un poquito de qué deberías hacer. Muchas veces tú empiezas a sentir un dolor. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la lámina anterior, que sería esto de aquí. Y te duele mucho aquí, te he explicado tus cremas y nada te quita ese dolor. ¿Okay? Tú vas al médico y ellos van a empezar a administrarte ciertas pruebas para ver qué es lo que pasa. Porque el problema es que el dolor, como es algo tan personal, a veces es difícil darse cuenta muy rápido de que es un dolor referido. Pero aquí vamos a plantear los tratamientos que se están utilizando. Usualmente cuando no se puede arreglar del todo o es un proceso muy largo arreglar el lugar que molesta originalmente, o sea, el lugar de donde viene el dolor. Tenemos un tratamiento farmacológico que sería la ketamina. Se utiliza principalmente cuando hay un dolor crónico a nivel esquelético. La ketamina, como aquí dice, es un antagonista receptor de N-metil de aspartato, exacto, que es un receptor inotrópico exhibitorio que participa en este tipo de procesos postsinápticos y es agonista de glutamato. ¿Okay? Se le aplica esto, tiene un nivel de veracidad de las pruebas de 2B, que está bien, no es lo más alto que hay, pero funciona, y un grado de recomendación de C. Significa que muchas veces es bueno, pero la diferencia entre el riesgo y la recompensa no es tan grande como para ser recomendado todo el tiempo, ¿okay? Pero eso se puede utilizar. Y los tratamientos más fisiológicos, tenemos los masajes en el área que está afectada, se puede ayudar a relajar el dolor de manera temporal, y también se utiliza a veces la acupuntura. La acupuntura, que bueno, son estas agujas que podemos ver aquí, que se colocan en unos puntos específicos del cuerpo y vamos a decir que lo relajan, ¿okay?